Bien, ya entonces teniendo analizados nuestra etapa de detección de cruce por cero, nuestro comparador, ya vamos a nuestra parte final, que es el aislamiento y nuestra etapa de potencia. Bien, entonces teniendo nuestra señal de disparo, que la obtuvimos de nuestro comparador, se la inyectamos a nuestro aislador. Nuestro aislador no es más que un octotríac, ¿vale? Igual, llega nuestro pulso a través de esta resistencia, pasa por el LED y va a tierra. Si nosotros tenemos un pulso positivo, es decir, aquí un 1, este octotríac lo que hace es conducir, ¿listo? Toma señal, toma voltaje de nuestra señal sinusoidal, conduce, ¿listo? Pasa a través de este diodo y inyecta una señal a la gate de este SCR. ¿Vale? Entonces cuando tenemos aquí un pulso positivo, el octotríac conduce, manda una señal de disparo a la gate, y si tenemos una señal de disparo a la gate, pues vamos a tener aquí una rectificación. O sea, él va a conducir y va a dejar pasar voltaje a la carga. Bien, bueno, entonces bueno, utilizamos esta etapa de aislamiento para separar nuestro circuito comparador y nuestro circuito de cruce por cero de nuestra etapa de potencia. ¿Vale? Creamos un aislamiento aquí. Por un lado la parte de control y por un lado la etapa de fuerza. Esta resistencia que tenemos aquí es para limitar la corriente que pasa por el octotríac o por el tríac de aquí de salida y generar nuestra corriente de gate. ¿Listo? Ahora, este octotríac o este tríac va a conducir cuando tengamos un pulso aquí en nuestro LED. Si nosotros tenemos aquí nuestra señal senoidal, entonces él va a dejar pasar la onda senoidal por aquí. Como la idea es que nosotros inyectemos voltajes solo positivos por la gate, utilizamos este diodo que está aquí. Así, de esta manera, si el tríac que está aquí deja pasar toda la onda senoidal para generar un pulso en la gate del SCR, lo que hacemos con el diodo es dejar pasar solo la parte positiva. O sea que vamos a tener esto. Y esto serían las señales de nuestra gate. Bien. Bueno. Entonces, si miramos la salida del osciloscopio, aquí tenemos acá nuestra señal de disparo en el canal B, en el azul. Son las señales que nos entrega nuestro comparador. ¿Listo? Aquí vamos a pausarlo. Entonces mira, tenemos nuestra onda sinusoidal con la que alimentamos nuestra carga. ¿Vale? Y tenemos aquí nuestro cruce por cero. Una vez tenemos el cruce por cero de la onda senoidal, miren, tenemos aquí el ángulo de disparo. Una vez se cumple el tiempo que deseamos, generamos la señal de disparo en el semiciclo positivo y el SCR entra a conducir, dejando pasar esta parte de la onda
a la carga. Cuando vuelve a ver el cruce por cero de la señal senoidal, el pulso desaparece. ¿Listo? Se temporiza nuevamente y se genera un nuevo cruce por cero de la señal, pero es en este caso para el semiciclo negativo. Como nosotros tenemos solo un SSR, y en este caso el SSR conduce solo en polarización directa, es decir, solo en el positivo, en el negativo, en el semiciclo negativo, pues la señal de salida va a ser 0. Aquí 0, miren, 0. Y vuelve a hacer rectificación nuevamente cuando cruza por 0, temporiza nuevamente el tiempo de disparo o el ángulo de disparo y dispara otra vez el SSR. O sea que estamos rectificando a media onda. Bien, esa referencia recordemos que la podemos modificar, y si modificamos pues la referencia estamos modificando el ángulo de disparo. Entonces, por ejemplo, si movemos el potenciómetro, vamos a ver de que el ángulo de disparo se mueve, y miren, ya el ángulo de disparo es mayor aquí y deja pasar mucho menos cantidad del semiciclo positivo. ¿Bien? Bueno, podemos incrementar más esa referencia y el ángulo de disparo se va a hacer mayor, y miren, ya el voltaje sobre la carga es tan pequeño. Listo, aquí se ve. O podemos aquí disminuir la referencia y con eso disminuimos el tiempo del ángulo de disparo. Podemos hacerlo tan pequeño que dejaría pasar todo el semiciclo positivo y se comportaría como un diodo. Miren, donde deja pasar todo el semiciclo positivo. Bien, entonces este sería nuestro circuito de rectificación de media onda controlada. Si nosotros formáramos un puente de diodos con SSRs, podríamos utilizar este mismo circuito. ¿Por qué? Porque mire que aquí tenemos el pulso de disparo para la parte negativa. O sea que podríamos tener un circuito de rectificación controlada de onda completa de esta forma. Aquí se dispara nuevamente el SSR, se dispara nuevamente, o se dispara el nuevo SSR que colocaríamos aquí adicional, y aquí tendríamos otra vez el disparo. Entonces tendríamos una rectificación de onda completa pero controlada. O sea que este circuito nos sirve tanto para un rectificador de media onda como de onda completa. Bien. Listo. Bueno. Ahora, los SSRs, tal como lo hemos visto en clase, son dispositivos que conducen solo cuando la polarización es directa. Es decir, cuando aquí hay más, menos. Es decir, aquí solo en el semiciclo positivo de la onda. Solo aquí conducen. Acá no conducen. Bien, como lo pudimos ver aquí con este triac deja pasar toda la onda senoidal una vez este LED se encienda, y tuvimos que utilizar este diodo aquí para cortar la parte negativa para que a la gate no le llegara voltaje negativo. De hecho,
Vamos a ver si colocamos aquí una resistencia. Pongamos esta resistencia aquí. Aumentemos el voltaje, pongamos aquí un K. Esto aquí se ve como feo. Bien, y saquemos un osciloscopio. Miremos los pulsos que llegan aquí antes del diodo. Miren, si miramos también los pulsos de la señal de disparo, aquí, miren, se produce la señal de disparo en el semiciclo positivo, ¿cierto? El triac deja pasar a partir de ese momento la positiva, pero tiene una señal de disparo también cuando la onda está en el semiciclo negativo. Entonces el triac deja pasar tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo, en el positivo y en el negativo. Por eso se hace necesario colocar ese diodo en la compuerta del gate para que nos elimine esto. ¿Listo? Y nos deje solo esto de acá arriba. De hecho, vamos a ver si lo podemos observar. Esto se ve horrible. Aquí, un poquito más de orden, a ver. Ya. Bueno, nos lo muestra así porque se cruza con esta señal azul. Entonces, bueno. Entonces el D voy a conectarlo aquí en el SSL, en la entrada del gate. Miren. Entonces, como les decía, se hace necesario el diodo rectificador para que nos cortara la parte negativa. Y estos serían las señales que llegan a la compuerta del SSL de disparo. ¿Listo? Y aquí están. Entonces este diodito se encarga de cortar esto. Aquí. Y miren, aquí no lo tenemos. Y deja pasar solo lo positivo. Y esta sería nuestra señal de disparo que llega a la gate. Bien. Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, un triac es un dispositivo que, a diferencia del SSL, deja conducir tanto en el ciclo positivo como en el ciclo negativo. Si el SSL solo conduce cuando esto es más, menos, en el triac no importa. En el triac puede ser, él conduce cuando sea más, menos, y cuando sea menos, más. Es un dispositivo bidireccional. Por eso, la representación de un triac es la siguiente. Se dice que es un SSL, perdón, dos SSLs en antiparalelo. Un triac se dice que es esto. Obviamente esta gate es esta misma gate de aquí. ¿Listo? Entonces miren, el SSL aquí conduce cuando es más, menos, más, menos, pero en el triac no importa porque
Es como si tuviéramos otro SSR en paralelo, pero conectados al inverso. Miren, aquí él conduce menos más. Entonces, si la onda senoidal la tenemos así, en este semiciclo conduce el 1 y en este semiciclo conduce el 2. ¿Vale? Entonces, como nosotros tenemos una señal de disparo tanto para semiciclos positivos como negativos, veámoslo aquí, miren aquí, señal de disparo tanto semiciclo positivo como para el negativo, podríamos conectar, en vez de un SCR aquí, quitamos el diodo, podríamos conectar un triac. Bien, miramos la salida y el de aquí. Rojo, nuestra onda sinusoidal de entrada, la alimentación a la carga, voy a quitarla, y nuestra onda de salida, el aquí. Entonces miren, se dispara, cruza por 0, se dispara, deja pasar en el semiciclo positivo, se apaga el triac porque no hay pulso de gate, pero cuando vuelve el pulso de gate en el semiciclo negativo, deja pasar la señal. Y ahora si yo varío el pulso de disparo, miren, la onda de salida. Le inyecta la carga voltaje en el semiciclo positivo y en el semiciclo negativo, pero a un valor de voltaje medio menor, perdón, RMS menor. Listo, entonces miramos, y si el pulso o el ángulo de disparo es tan pequeño, pues prácticamente dejaría pasar toda la onda senoidal o toda la potencia. Listo. Entonces aquí ya no tenemos rectificación controlada, sino que tenemos un control de potencia por fase, ¿vale? Y si ustedes observan, nuestra señal de entrada es una onda senoidal, tal como se ve aquí, y nuestra señal de salida, ojo con esto, no es senoidal. Esto, a pesar de que proviene de una señal senoidal, esta señal de salida no es senoidal. Es una señal cortada. Una señal senoidal sería esto. ¿Listo? Entonces estamos haciendo una conversión del voltaje de entrada. Y esto es lo que se le conoce como un convertidor de AC a AC. ¿Listo? Tenemos un voltaje de entrada AC y tenemos un voltaje de salida AC, pero que no es senoidal a la salida. ¿Vale? Bien, entonces espero que esto haya quedado claro. Igual esto lo afianzaremos un poco más en clase y veremos, por ejemplo, cuál es el voltaje, los niveles de voltaje resultantes sobre la carga al aplicar estas señales. Bien, entonces miren que con este circuito pudimos obtener
una rectificación controlada de media onda, rectificación controlada de onda completa y un conversor de AC a AC controlado. ¿Listo? Bien, entonces espero que les haya quedado claro, que se implemente esto en el laboratorio y lo verifiquemos en el montaje real ya en protoboard. Bien, entonces otra vez coloqué el SSR con el diodo y bueno, aquí tenemos la señal rectificada. Ahí está nuestro voltaje AC. Bien, bueno, entonces espero que les haya quedado claro y bueno, éxitos con este laboratorio.